Estamos en compañía de Víctor Hugo Quijada, analista político y constitucional, y vamos a hablar sobre la cuestión de confianza en los 6 proyectos de ley en debate. Sin duda es un día muy importante, crucial para el futuro político del Perú. Víctor Hugo, muchísimas gracias por acompañarnos y por esta conversación. ¿Cómo estás, Mirta? Buenos días. Sí, efectivamente es un día crucial. Esperemos que todo acabe bien en virtud de que se mantenga la democracia y el orden interno, ¿no? El día de ayer, el premier Salvador del Solar argumentó, por supuesto, la cuestión de confianza, haciendo hincapié en esta esencia mínima y renunciable sobre los proyectos, ¿no es cierto? Que estos no pueden desnaturalizarse. Y de inmediato, muchos nos preguntamos, esperemos que todos los ciudadanos y los peruanos, ¿cuál es la esencia de cada uno de estos proyectos? ¿Cuáles son aquellos puntos a los que no se podría renunciar, a los que el Parlamento no podría renunciar de aprobar, de dar el voto de confianza y de aprobar cada una de las reformas? Empezando por, ¿qué te parece este proyecto de ley de reforma constitucional para modificar los impedimentos para ser candidato? Bueno, sí, efectivamente, esperemos de que una vez otorgó el voto de confianza, si es que se da ese escenario, los 6 proyectos de ley sean aprobados y no se deforme la esencia, como el presidente del Consejo de Ministros lo ha establecido, ¿no? Porque es necesario establecer una reforma política para tener las reformas claras. El primero que tú mencionas hace referencia a que aquellos que sean candidatos a presidente, en general, cualquier cargo de elección popular, no tengan una condena por delito doloso, en primera instancia, por lo menos de pena privativa de 4 años hacia adelante. Es decir, aquellos que tengan una condena con 4 años para arriba no pueden postular, no pueden ejercer cargo de elección popular. Esto en paralelo con el marco normativo actual. ¿Qué es lo que dice ese marco y cuál es el impacto que ha tenido también entre algunas autoridades? Bueno, lo que establece el marco normativo actual es de que primero no había un impedimento para postular. Puedes haber tenido procesos, juicios, pero sí, si tú tenías una condena en segunda instancia por delito doloso, no en primera, en segunda, esa es la primera diferencia. En segunda instancia por delito doloso, consentida y firme, hace referencia pues a que hay una distinción, ¿no? Porque aquí se habla de que condena, pero no se habla si es, para empezar, consentido o no, ¿no? Claro. Hace mención solo de condena. ¿Pasaba que algunas autoridades eran escogidas justamente con esta condena en primera instancia? Sí, efectivamente. Y, por ejemplo, tenemos los casos de varios actuales gobernadores regionales, si no me equivoco, el de Arequipa y el de Piura o de La Libertad, no recuerdo bien, pero y la mayoría de actuales gobernadores tienen juicios, procesos pendientes, ¿no? Entonces lo que se está buscando acá es salvaguardar la probidad y aquellos que ingresen al Estado, o por lo menos desde la postulación, es necesario de que mantengan, digamos, una conducta intachable, ¿no? También es importante resaltar ahí que deben de entregar un reporte de ingresos, de patrimonio, de declaración de interés, que también debe tenerse en cuenta, ¿no? Por ejemplo, no haber tenido conflictos con el Estado o tener algún tipo de juicios pendientes, ¿no? Ni tampoco algún tipo de proceso disciplinario, ¿no? Eso me obliga a consultarte en la actualidad, entonces, ¿qué tipo de documentación deben entregar? Solamente meramente informativa, ¿no? Solamente en general, y bueno, si bien es cierto la ley establece que es obligatoria, pero no era un impedimento, ¿no? Es decir, por lo menos, si es que uno no declara bajo este nuevo sistema normativo que se está proponiendo, podría pasar a ser un delito, ¿no? De falsedad ideológica o genérica, ¿no? Muy bien. El segundo proyecto de ley que busca regular la democracia interna, la gran pregunta, ¿no? No de ahora, de siempre, en realidad, con cada uno de estos proyectos, ¿cómo fortalecer las organizaciones políticas desde su interior? La democracia es representativa, pero para que sea representativa se requiere de que la mayor población posible participe, ¿no? Y lo que se ha visto en la práctica con las normas actuales como antes de estas propuestas de reforma, es de que el CEN, el Consejo Ejecutivo Nacional de cada partido, nombraba a dedo y no había límite para los invitados, nombraba a dedo y a los candidatos a alcaldía, provinciales, gobiernos regionales, Congreso, presidente, ¿no? Entonces, lo que se está buscando es fomentar la participación, primero, de que las elecciones de los candidatos bajo elección popular sea abierta, tanto militantes como no militantes, sean simultáneas en todo el Perú, para que los ciudadanos que sean simpatizantes escojan a quienes van a ser sus candidatos. No es que van a votar en una organización y luego en otra. Así es, efectivamente, que es en Estados Unidos algo similar a lo que se llama las elecciones primarias, que se les dice, ¿no? Y la otra situación es respecto a la cancelación de los partidos, ¿no?
bueno, para terminar el tema de la democracia interna, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Que se busca fomentar la mayor participación. Y ¿no? Se está poniendo, ojo, ya que hablabas de que no existía un porcentaje máximo de invitados, ahora el 20%. El 20%, es otra de las restricciones, ¿no? Es importante eso porque la mayoría de personas mudaba de partido a partido, lo que nosotros denominamos transfugismo. Y teníamos un 90% de invitados dentro de alguna organización, que luego además dejaban esa bancada de ser escogidos. Claro, porque como defendían sus intereses particulares, no había un compromiso ideológico ni ético respecto al partido que le había llevado al poder, ¿no? Ahora, algunos han comentado, ¿no?, cómo van a votar, pues, militantes y extraños dentro de estas elecciones, donde queda la mística de los partidos, pero ¿no es la mística de los partidos lo que tú justamente mencionabas, la representación? Claro, efectivamente, ¿no? Lo que busca es que, o sea, los simpatizantes sí van a votar, sino que las elecciones son abiertas, es decir, otros ciudadanos más que simpaticen o que les guste un candidato pueden ir y apoyar, ¿no? Claro, que quieran que ese candidato de repente pase a un segundo proceso. Así es, efectivamente, ¿no? El riesgo sí sería ahí, digamos, ya seguramente el Congreso enriquecerá esta propuesta o reglamentará en su momento el Ejecutivo respecto a la fiscalización, ¿no? Para evitar los votos golondrinos y toda esta situación que se puede Y por ello armar, se habla del papel importante que también desempeñarían los entes electorales. Efectivamente, claro, porque estas elecciones tienen que estar supervisadas por la OMP y el jurado. Exacto, así es. Exacto. Bueno, cada uno de estos puntos son aquellos que conforman la esencia de estos dos proyectos de ley. Vayamos con el tercero. Aquel, antes de ir, o vamos de una vez con el que mencionabas, la inscripción y cancelación de partidos políticos, bueno, de organizaciones, ¿no? Sí. Bueno, al día de hoy sabemos de que para que se inscriba un partido nacional se requiere por lo menos 800.000 firmas, ¿no? A más, porque te observan, ¿no?, en el OMPE. Sin embargo, se está proponiendo de que, bueno, favoreciendo que haya más participación, más partidos, porque acuérdate de que fomentar todo un conjunto de firmas, movilizar todo un tema logístico, estamos hablando de una inversión millonaria para abrir un partido, ¿no? Sin embargo, con la propuesta se requiere que al menos 14.000 ciudadanos puedan suscribir padrones y con eso inscribir un partido, ¿no? O sea, lo cual, y estos ciudadanos deberían ser de distintas regiones, ¿no?, que deben estar acreditados, obviamente, ¿no?, que las firmas deben ser verdaderas y que este sería un requisito para poder inscribir un partido, ¿no? Lo cual abriría totalmente la gama de posibilidades a que cualquier ciudadano que tenga interés en política participe, ¿no? Que haya un mínimo de afiliados entonces y ya no de adherentes. Así es. Esto retaría de qué manera a nuestras organizaciones políticas en la actualidad, ¿no? El jalar, por supuesto, no solo talentos, ¿no?, pero militantes, gente que tenga este ímpetu, esta necesidad de expresarse políticamente dentro de una organización. Efectivamente, ¿no? Porque nosotros, bajo nuestro marco institucional respecto a los partidos, estamos trabajando como los tiempos del 40, del 50, ¿no? Y además con la misma gente. Y la misma gente, tiempo, ¿no? Son gente que no hay renovación, son palabras, en la práctica no se ve nuevos cuadros, o hay conveniencias de invitar al personaje de moda o al que le caiga mejor a la gente para que pueda postular. Entonces, eso es lo que se quiere evitar, ¿no? Que sea abierto, que haya muchas propuestas en el país de partidos y seguramente, como estamos en democracia, el que tenga la mejor propuesta ganará, ¿no? Por supuesto, habrá que competir en ese nivel, Así ¿no? Eso sobre la inscripción. ¿Cómo se procedería en cuanto a la cancelación bajo ese nuevo proyecto? En caso de las elecciones nacionales, por lo menos requiere una votación de 280.000, ¿no? Es decir, así como es relativamente fácil participar e inscribirte con adherentes, pero también se te va a pedir una cuota mínima, ¿no?, que es por lo menos obtener 280.000 firmas, o 280.000 votos, ¿no? Entonces, si es que no se llega a esa votación, se cancela el partido. Claro, lo que además va a denotar que has trabajado para llegar a esa cantidad de gente. Efectivamente, ¿no? Entonces, estamos hablando de que ellos han basado en un percentil, ¿no? De 280.000, 14.000 sería la cuota mínima para inscribir, pero entonces eso multiplicado ¿Por cuánto siguen tus propuestas? Claro, así es, por 20 veces más o menos es 280.000, ¿no? Que sería el equivalente a lo que se requeriría para que se cancele un partido, ¿no? Ya que este proyecto nos da cifras exactas, ¿estas cifras no podrían variar en el debate luego? Sí, pueden variar, sí, efectivamente pueden variar, y esto va a tener mucho de repente que aplicarse una lógica matemática respecto a los números de electores inscritos, ¿no? De repente basarse el padrón. Si es el 5% más o menos, o el 4% o el 3%, el equivalente a que el número de votos necesarios para que se cancele un partido, ¿no? Porque también no se puede tener partidos vigentes todo el tiempo que después se prestan a vientos de alquiler, como hemos estado viendo, ¿no? Muy bien. El siguiente proyecto de ley habla de la modificación de la ley orgánica respecto al voto preferencial, ¿no? Además se menciona también lo que es alternancia y paridad.
Sí, el primero que tú mencionas es respecto a que cuando se eligen a los congresistas es voto preferencial, ¿no? Es decir, uno podía poner el numerito, ¿no? El 1, el 2, del 1 al 35 en el caso de Lima, ¿no? Y poder elegir al candidato de su preferencia. Ahora lo que se está haciendo es solo cifra repartidora, ¿no? O sea, eliminar el voto preferencial, cuanto más arrastre tenga su candidato a la presidencia, claro, en porcentaje, eso se va a reflejar en la lista de postulantes al Congreso, hasta el número máximo de la aplicación de la fórmula polinómica, ¿no? Nos habla este proyecto entonces de un trabajo más en conjunto, más de partido, más de organización, y ya no tanto de ver a rostros de candidatos como hemos visto en muchísimas campañas, en todas las campañas. Así es, ¿no? Se trata de llevar a los personajes más notables que han trabajado obviamente políticamente dentro de las organizaciones, de respetar las jerarquías y quizás las edades, quizás la paridad, quizás... Claro, ¿no? porque ahí viene esto segundo. Así es. ¿No? Tenemos esta lista de Alternancia y paridad. candidatos, va a haber una cifra repartidora, pero ¿cómo es que se conforma esa lista? Claro, esa lista debería ser con alternancia y paridad, es decir, no, como ya no hay reelección, ¿no? Lo que se buscaba acá es de que de repente un candidato que ya fue una vez ya no sea dos veces, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? O sea, no haya una especie de giro o cambio de número o cambio de posición dentro del partido o dentro de la elección. Y lo segundo es de que sea un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, ¿no? Eso es lo que se está buscando. Esa es la alternancia. La paridad, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque es importante resaltar de que, por ejemplo, no pasan ni de 3 alcaldesas, por ejemplo, de mujeres, ¿no? En todo el Perú. Entonces, se necesita que la mujer, si estamos hablando de la igualdad de género, ¿no? De nuevos tiempos, entre comillas, aunque ese es un tema, un debate de hace mucho tiempo en otros países. Y hay muchos factores, sin embargo, hay que sentar las bases. Así es. ¿No? Si es que no se les da la igualdad de oportunidades, si es que no hay igualdad de trato hombre y mujer, no se puede generar pues esas facilidades de que una mujer pueda participar, ¿no? Muchas mujeres en nuestro país en la actualidad están ya en facultades de escuela de gobierno, estudiando política, ¿no? Derecho, buscando justamente este espacio, ¿no? Que aún no existe porque no todas las organizaciones políticas tienen la voluntad tampoco de darles, ¿no? Esta acogida en estos términos. Lo que se ha visto en la práctica es de que los ponen a los jóvenes y a las mujeres y a los nativos los ponen en el último orden, ¿no? Cumpliendo con las cuotas, ¿no? Pero siempre al final. Así es, siempre al final. Entonces, con esto se trata de darle la igualdad, ¿no? Si tú te das cuenta, todos los primeros eran los hombres, los últimos eran los que te menciono, pero entonces, ¿de qué igualdad hablamos, no? Si que los 5 primeros regidores o los 7 primeros gobernadores, los consejeros regionales, o los más famosos o los 10 primeros números entran al Congreso y son hombres, no estamos hablando de igualdad y equidad, ¿no? Por supuesto. Nos quedan un par de minutos nada más y tenemos que hablar de dos proyectos, ¿no? El proyecto para penalizar el financiamiento de organizaciones políticas y aquel que busca modificar el proceso de levantamiento de la inmunidad, que fue en principio el que desató, digamos, esta crisis. Para mí son de los más importantes, ¿no? Primero por el tema de la inmunidad, porque no queremos que se repitan casos como Mamani, casos como Donaire, que hasta ahorita no se encuentra en el país, no se sabe dónde está. Sí. Entonces lo que se está buscando es de que el Congreso no puede ser juez y parte, ¿no? El Congreso no puede, lo que se ha visto a la fecha son blindajes, en donde el Congreso no puede de una manera ser partícipe y tanto del castigo como del levantamiento de la inmunidad. Entonces lo que se está buscando es que sea la Corte Suprema o un organismo imparcial el que levante la inmunidad para que lo procesen, pero solo para delitos comunes. Muy bien, no se habla, ojo, de eliminación de la inmunidad. No se habla de eliminación. ¿No es cierto? Hay que entenderla como es, entender ese proyecto. Estamos hablando de modificar el proceso de levantamiento, es decir, en qué momento pierde un parlamentario esta prerrogativa. Así es, cuando se cometen delitos comunes, seguramente... ¿Quiénes están a cargo, no? Claro, como mencionabas. Investigación preliminar no se habría, o con condena inclusive, a pesar de que había una condena firme, no le querían levantar, entonces lo que está buscando es que este sea un mecanismo automático, ¿no? Finalmente, sobre el financiamiento de las organizaciones políticas y lo que dice este proyecto de ley, porque claro, hay que legislar muchísimo en realidad, pero ¿cuál sería la esencia de lo presentado? La esencia es que se va a tipificar como delito, que se va a restringir los aportes privados hasta cierto monto, o quizás restringir, quizás el Congreso mejore esta propuesta, ¿no? Y lo que se está buscando es que se informe obligatoriamente todos los aportes, sean públicos o privados, al OMPE, si no estaría constituyéndose un delito, ¿no? Entonces hay que recordar que todo el problema del caso Lavajato, todo esto que hemos vivido en estos últimos casi 30 años y que ahora se está dando a dilucidar, es a raíz de esto, ¿no? Entonces, porque estos aportes irregulares de empresas, que son prácticamente prebendas, que son prácticamente favores que tienen que pagar los futuros autoridades electas. Entonces, para evitar ese tipo de financiamiento irregular, lo que se está haciendo es tipificar como delito, que sea obligatorio informar y restringir o prohibir el aporte de empresas privadas
y así pues también se va a generar igualdad de oportunidades a otras organizaciones que no tendrían este tipo de financiamiento para que participen, ¿no? Y no hay que olvidarlo, la corrupción tiene un impacto directo en la población, en nosotros los peruanos, ¿no? No hay que dejarnos engañar porque, claro, con corrupción tenemos menos acceso a servicios de salud, de seguridad, de educación, en fin, porque es dinero, pues, que va hacia otros lados. Sí, bueno, por ejemplo, en el caso de Lavajato se habla de que el Estado peruano hubiera perdido por lo menos 10.000 millones de soles. Wow. Imagínate todo lo que se hubiera podido construir en infraestructura y cubrir servicios por la inoperancia, la falta de diligencia y la comisión de delitos de muchos de los funcionarios coludidos con empresas, ¿no? Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Víctor Hugo, por permitirnos hacer este repaso con los 6 proyectos de ley presentados. El debate continúa en el Parlamento, esto para decidir si se da o no el voto de confianza al gabinete del Solar. De darse el voto de confianza, entrarían nuevamente en debate, por supuesto, cada uno de esos proyectos. Así es, esperemos de que exista la voluntad política, que después de todos estos problemas, estos roces, la decisión política, sí, la decisión ahora, ¿no? política y técnica ahora que se tiene que sumar para que estos proyectos se impulsen, sean una realidad y tengan reglas claras a finales del 2020 para las futuras elecciones de 2021. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, por habernos acompañado en esta jornada.